Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra segunda sesión de nuestro curso El Credo, Origen, Historia y Contenido. Este curso que hemos iniciado la semana anterior y que en el canal ya está justamente el primer tema, pues ahora lo continuamos profundizando un poquito no en los contenidos, sino en la existencia del credo. Ya la semana anterior tuvimos ahí la presentación del origen del credo, sobre todo del credo niceno-constantinopolitano, pero creo que todos nos damos cuenta de que en ocasiones rezamos otro credo, ¿verdad? Uno que es un poquito más corto, más sintético, por así decirlo, y ese es conocido como el credo apostólico. El día de hoy, sin dejar, por supuesto, de lado lo que hemos comentado anteriormente, vamos a hablar un poquito también acerca de este credo de los apóstoles o credo apostólico. Pero para poder hacerlo de la mejor manera, vamos a pedir al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como dicen por ahí, primero lo primero. Y lo primero es entonces retomar un poco las ideas previas. Por eso hacemos un resumen muy breve del capítulo anterior. En él hablamos, en primer lugar, por así decirlo, del origen, ¿no? Más allá del origen del credo en sí mismo, del origen de lo que después podemos llamar fe. Y esto lo encontramos en el famoso mandato misionero de Jesús. Recordamos que el Señor Jesús envió a sus apóstoles a que compartieran la buena nueva. Pero decíamos que la buena nueva tiene, segundo punto, un centro, un corazón, una esencia, que sin esta esencia, sin este acontecimiento, pues toda esa buena nueva quedaría en fantasía, por supuesto, ¿no? Y esa es la esencia de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está el centro de esa fe que lleva a conversión. Esa frasecita la vamos a recordar el día de hoy al final del tema. Y entonces, pues vimos cómo poquito a poquito, a través de ciertas frases y fórmulas, se fue gestando la aceptación, primero personal, pero no en segunda instancia como menos, sino en un segundo momento únicamente eclesial, primero personal y después eclesial. Esas frases se fueron haciendo como unas fórmulas de fe, se fueron condensando. De hecho, sabemos pues que una manera de llamar al credo es el símbolo de la fe, y símbolo, entre otras acepciones, está el conjunto de, y en este caso el credo es el símbolo o conjunto de verdades esenciales de nuestra fe. Y bueno, pues resulta que la iglesia iba aceptando aproximadamente de manera, o relativamente, mejor dicho, de manera universal cada una de estas afirmaciones, pero no faltó por ahí alguien que empezó a decir, bueno, y si es por acá, si no es lo que nos han dicho siempre, y ahí encontramos, por ejemplo, al famoso Arrio con su herejía, y después a otros que ya comentábamos. En su momento, invitamos a que vean en este mismo canal el video anterior, por supuesto. Entonces, ahí veíamos un poquito cómo se iba separando el proceder, la, la afirmación de fe de algunos, y se hizo necesario oficializar lo que ya se creía. Eso es importante. No se inventó el credo, por ejemplo, ni en el año 325 ni en el 381. No se inventó. Ahí se oficializó, se hizo formal, para que una vez que se hiciera, quedara. Miren, voy a poner un ejemplo, a ver si no me extiendo mucho. En una escuela que trabajo, pues se tenía una hora clase de 45 minutos. Entonces se iniciaba la clase a las 8:30, a las 9:15 se salía. De ahí había cambio de clase y a las 10 se salía. De las 10 a las 10:45 se salía. Y de las 10:45 a las 11:30
otra vez había cambio de clase, pero de las 11:30 aproximadamente a las 11:50 había un receso, cosa por demás normal, todo sencillo, hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, con el tiempo se hizo una adecuación y en lugar de que la hora clase fuera de 45 minutos, se decidió, por algunas indicaciones también de las secretarías de educación respectivas, se sugirió que la hora clase fuera de 1 hora. Entonces, ya no eran de 45 minutos, sino de 1 hora, y se ajustó. Anteriormente se salía a la 1:30, ahora se iba a salir a las 2. Se entraba a las 8:30, ahora se iba a entrar a las 9. Entonces las clases eran de 9 a 2, o son de hecho de 9 a 2, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1 y de 1 a 2. 5 horas clases, todo quedó perfectamente bien. Pero, y aquí se complica por así decirlo, había dos, voy a llamarle así, dos facultades. Y esta adecuación de horario solamente se hizo en una. En la otra siguió el horario previo. ¿Y cuál fue el punto interesante? Que esta parte, la que se quedó con el horario anterior, seguía teniendo su receso. Y en el receso, pues abrían una tiendita, y en la tiendita, pues iban y compraban. Pues los del horario nuevo, cuando daban las 11:30, más o menos, por ahí, 11:40, solían casi casi rezar al Señor, ¿verdad?, de los cielos, para que el maestro dejara salir un poquito antes, y dejaba el maestro salir un poquito antes, y corrían, corrían, corrían a la tienda, pero siempre llegaban después de que la hora siguiente empezaba, siempre llegaban comiendo, con un refresco, lo que sea, porque aunque no era horario de tiendita, la tiendita estaba abierta. Entonces eso hacía una cierta fricción porque algunos, y aquí viene una cuestión interesante, algunos maestros, sabiendo que la tiendita estaba abierta, dejaban con toda la intención que sus alumnos salían 10 minutos antes, pero eso era una cortesía del maestro. Entonces ya los alumnos ya casi casi le decían al maestro, oiga, ya faltan 10, pero no es que fuera un derecho, era una cortesía del maestro. Entonces se empezó a volver como que cada vez más común, y el pobre maestro de las 12 del día sufría justamente el hecho de que los alumnos que le tocaban nunca estaban cuando él llegaba, o llegaban comiendo, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo que en una reunión que tuvimos de maestros se planteó esa situación y decíamos, bueno, en este caso creo que pues en atención a que la hora clase es muy larga, de 1 hora, en atención a que la tienda está abierta, y no en el sentido de que vamos a dejar llevarnos por la corriente de que de todas maneras van a comprar, pero creemos que no está mal que ellos quieran salir a comprar, ¿por qué no oficializamos esos 15 minutos? Y entonces la hora clase de las 11 dejó de ser de 11 a 12 y se convirtió en de 11 a 11:45. Y de 11:45 a 12 se quedó pues como 1 hora de receso. Hasta el día de hoy, después de muchos años, así se sigue utilizando esa hora. Entonces la pregunta es, ¿esos 15 minutos de receso empezaron a existir cuando se hizo oficial? No. Existían de manera, voy a llamarla así, informal desde mucho antes. Y si nos vamos al contexto de por qué existía desde mucho antes, pues veríamos que existía desde muchísimo antes, porque muchísimo antes de que el horario se cambiara, ya existía esa hora de receso. Entonces, no podemos nosotros equiparar la puesta por escrito con la existencia de la ley. La ley puesta por escrito a la ley como existente. Ya se daba, ya estaba, solo que en algún momento se tuvo que poner por escrito. Eso es lo que pasó con el credo, ¿verdad? Entonces, pues decíamos, aquí, bueno, aquí cambia algunas cosas, pero la idea es la misma, ¿no? El credo como tal existía desde mucho antes, pero se hizo oficial en Nicea y en Constantinopla,
Sin embargo, como vamos a ver, en realidad se empezó a hacer ya de una manera formal, aunque aquí se estableció a la letra, fue hasta el siglo posterior, en el concilio de Calcedonia, que se empezó a utilizar ya de manera general, ¿sí? Vamos para allá entonces, vamos a entendernos un poquito más con esto. Lo que denominamos el día de hoy credo o símbolo de nuestra fe se elaboró, como decíamos, entre los siglos II y III, después de Cristo, evidentemente, ¿no? Y dice el autor de este texto, que es Raúl Versosa Martínez, un teólogo español, dice que estaba muy unido al sacramento del bautismo. Esta afirmación, hasta el día de hoy, se escucha en demasiados ambientes eclesiales, lo cual le da cierto valor, pero también hay otros estudiosos que afirman que aunque esto es muy común, es posible que no sea tan exacto. Es posible que no esté realmente unido el credo como afirmaciones al bautismo como tal. Hay algunos que comentan que es probable que no fuera así. Ahorita rápidamente les voy a decir el nombre de algún autor que menciona justamente esto. Eh, para los que están en el grupo de WhatsApp, ya les he mandado este archivo en PDF. Historia de la Iglesia, Edad Antigua. El autor es Jesús Álvarez Gómez. Él menciona, al tratar el credo niceno-constantinopolitano, que puede que no haya esa relación directa entre el credo y el bautismo. Puede que no, ¿verdad? Entonces lo deja como una apertura allí, pero hasta el día de hoy los autores en general recuerdan esto, que el credo surgió a partir del bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, porque resulta que, fíjate, eso es importante, una cuestión bíblica, el credo tiene como fundamento las palabras del mismo Jesucristo, que dijo: id y haced discípulos de todos los pueblos, y aquí está el punto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Solo a manera de cultura bíblica, les comento una cuestión, pero no la puedo explicar, no la voy a explicar, nos llevaríamos mucho tiempo, pero solamente una cuestión. Este texto, donde se hace el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es un texto posterior a la redacción primera de Mateo. Eso ha hecho que algunos tengan así como que dudas sobre él, pero al día de hoy la iglesia, como iglesia, no nada más como Biblia, sino como iglesia, nuestra iglesia acepta el texto como inspirado y canónico, ¿sí? Eso es lo que quiero que sepamos al día de hoy, que no tengamos duda de que es inspirado y es canónico. Pero hay una cuestión bíblica allí, ¿eh? Ya por si alguna vez lo llegan a saber, a escuchar, que digan, en un curso del credo escuchamos eso, pero de momento lo dejamos, ¿sale? A ver si en otro momento podemos explicarlo, porque nos llevaría un buen ratito, que dicho ratito no lo tenemos ahorita. Bueno, Jesucristo manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato misionero que habíamos también tratado la ocasión anterior, entonces nos suena un poquito haberlo escuchado antes, pero resulta entonces que aquí vemos que el bautismo está ligado a la Trinidad, ¿sí? Por tanto, aquí viene entonces el asunto. Al bautizado, desde los inicios de la iglesia en Roma, se le hacen tres preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? Fíjate, por eso se hacía el bautismo en ese nombre también. Primero se le preguntaba si él creía, y dado que él tenía que ir diciendo que sí, bueno, pues entonces se volvió eso la parte fundamental del credo. Aquí hay algo muy interesante. Recordamos que credo es una palabra de origen latino. Credo, decíamos, es el verbo creer, eh, conjugado en la primera persona del singular. Credo es creo, ¿verdad? Como tal. Pero originalmente el credo fue escrito en griego, de hecho, ¿eh? Ya después se tradujo a latín. Pero eso es también, diríamos, quizá
tema para otro momento, ¿verdad? Bueno, pues no importa, no importa. Se le preguntaba al que se estaba bautizando si creía, bueno. Y entonces él decía, credo, ¿verdad? Credo, creo, creo, creo. Pero conforme pasa el tiempo, y esto es totalmente comprensible desde lo humano y desde lo litúrgico divino. Desde lo humano, cualquiera hace algo y con el paso del tiempo, a razón de estarlo repitiendo, le va añadiendo cosas, ¿verdad? Entonces, desde lo humano se entiende porque eso lo hacemos siempre, pero también desde lo litúrgico divino, lo litúrgico inspirado, nos damos cuenta de que Dios, con ese espíritu que nos ha otorgado, nos permite tener también esa creatividad, esa creación para los ritos, por ejemplo. Y esto lo digo porque resulta que en el siglo II, fíjate, se amplía la parte que corresponde a la fe en Jesucristo. Ya no se preguntaba tan sencillo, ¿crees en Jesucristo Hijo de Dios? Sino que se empezaba a hacer un poco más y más extenso. Y bueno, pues eso es, les digo, totalmente normal, es la evolución propia del rito. Así que no pasa nada. Y en el siglo IV, el credo ya más completo en su formulación, mira, eso es buenísimo, ya no tiene la forma de pregunta-respuesta. ¿Crees? 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 Sino que ahora es una proclamación de verdades. Ya no se preguntaba el credo, sino que ya se recitaba el credo. Una evolución preciosísima. Al día de hoy vemos que en ocasiones, decíamos anteriormente, en ocasiones también nos lo llegan a preguntar, ¿verdad? Aunque lamentablemente, lo sabemos, a veces no estamos al 100% en las celebraciones litúrgicas y respondemos por inercia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está. Solo que, perdón. Antes de continuar, voy a hacer un pequeño paréntesis que ese sí me parece importante porque hay que hablar del bautismo. Dado que el bautismo, estamos hablando de la Trinidad, como Iglesia Cristiana Católica tenemos al día de hoy una pequeña piedrecilla en el zapato porque se nos juzga por nuestra forma de bautizar, ¿verdad? Porque ya saben que el bautismo significa inmersión, ser sumergido, y muchos nos preguntan por qué nosotros no nos sumergimos, y otros queriendo ser un poquito más representativos según ellos, de hecho van a ríos, albercas, etcétera, y ahí son sumergidos totalmente en el agua, ¿verdad? Bueno, son varias cosas, por eso me voy a apurar porque tampoco tendríamos tanto tiempo para esto, pero voy a apurarme para poder compartir rápidamente la esencia de esto. El bautismo sufrió, en el buen sentido, sufrió también una propia evolución, vivió una propia evolución. Y para esto voy a permitirme hablarles de un documento que se llama la Didache. No sé si lo han escuchado hablar de él. La Didache Didache significa enseñanza, ¿sí? Y Didache se le conoce a este escrito que se puede ubicar en el primer siglo, es de hecho anterior a algunos textos bíblicos. Y este escrito era también utilizado por algunos de los apóstoles. De hecho, el nombre que luego se le llama es la enseñanza o la instrucción de los apóstoles. El texto corto o el título corto. Otro texto es Instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Didache, instrucción o enseñanza. Bueno, es uno de los documentos más antiguos, pero no canónicos de la Iglesia. Decir no canónico no nos tiene que espantar. No, tranquilos, tranquilos. No canónico significa que no está dentro del canon bíblico. Pero sí hemos escuchado, los santos padres, por ejemplo, mandaban cartas y decimos de la carta de Clemente a no sé quién, de la carta de fulanito a no sé quién. Entonces, los mismos discípulos de los apóstoles también tienen textos. Uno muy famoso es de el contra los herejes,
y fíjense, por andar pensando en otras cosas, se me acaba de ir el nombre del autor. Ahorita a ver si me acuerdo, para seguir avanzando. Contra los herejes, que es justamente en contra de las herejías que había en los primeros siglos de la Iglesia Católica. Bueno, pues resulta entonces que estos textos son parte de la Iglesia, totalmente, sin ningún problema, pero no son canónicos. Significa que no están dentro de la Biblia. Entonces, la Didache es un texto cristiano del primer siglo que tuvo un gran peso, pero que no es propiamente canónico, en el sentido de que no está en la Biblia. Pero no estoy diciendo que no es canónico porque dice cosas que no deben ser. No, 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 no estoy diciendo eso, ¿eh? No confundamos. Y la Didache, fíjense lo que dice. Repito, es un texto del primer siglo, ya desde el principio del siglo. En cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Agua viva se refiere al agua corriente. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes en agua fría, bautiza en caliente. Si empero no tienes ni una ni otra, derrama sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado ayunen, y asimismo otros que puedan hacerlo. Mandas ayunar al bautizando 1 o 2 días antes. ¿A qué voy? ¿Qué queremos decir con esto? Que ya desde de las primeras décadas, ya ni hablemos de siglo, dentro de las primeras décadas del cristianismo, ya se utilizaba el bautismo con agua derramada. Y entonces no estaremos faltando al precepto de que hay que bautizar, y que bautizar significa sumergir como tal. Bueno, es que ahí viene la gran diferencia. Nosotros, y lo tomamos con los evangelios, que dice San Juan Bautista, si yo los bautizo, yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar, sumergir con espíritu. Entonces, nosotros no nos preocupamos porque no nos sumerjan en agua, nos preocupamos porque nos sumerjan en el Espíritu Santo, ¿sí? Si el signo exterior del agua se puede dar, que se dé. La iglesia no ha estado peleada con eso, de ninguna forma, pero la iglesia tiene por ejemplo, esas recomendaciones tomando en cuenta muchas situaciones que había en aquellos tiempos. Porque, pues sabemos, por ejemplo, que hay algunos lugares donde hay ríos y hay agua y todo esto, pero hay otros donde no había. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues en ocasiones, sí, en cisternas también eran bautizados, por supuesto, pero había lugares donde ni cisternas estaban adecuadas para eso. Entonces, no nos preocupaba, como iglesia no nos preocupó nunca ese aspecto, porque lo importante es recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no se preocupen cuando les digan a ustedes que por qué no nos bautizan como se bautizó Jesús, pues porque no somos juaninos bautistas, somos cristianos, ¿verdad? Y cristiano es el que es bautizado en el Espíritu Santo. Y los juaninos bautistas fueron bautizados en agua, sumergidos en agua. Y yo no quiero nada más parecerme a Jesús porque se bautizó en agua, quiero parecerme en él porque a él llegó el Espíritu Santo. Y después el Evangelio de Juan también lo comenta, ¿no? Aquel que me envió a predicar, la voz de Juan Bautista está hablando aquí, aquel que me iba a predicar se refiere a Dios. También me dijo que aquel sobre quien yo viera que llega el Espíritu Santo, ese era, ¿no? Y ahí está, es Jesús. Pues sí, sobre Jesús llega el Espíritu Santo, y entonces él también lo comparte para todos. Cierro este paréntesis del bautismo porque se me hacía también necesario recordarlo, ¿sí? Bueno, entonces en el bautismo, por eso les digo que era como que la fuente de la cual surge esta afirmación de la fe, de decir, ¿crees? Sí creo. ¿Crees? Sí creo. ¿Crees? Sí creo. Bueno, continuemos entonces ahora sí con el discurso que veníamos comentando. La exposición, sin embargo, aquí viene el punto importante, del credo de los apóstoles aparece por primera vez documentado en una carta enviada por el Sínodo de Milán en el 390 al Papa Ciricio.
Ya saben que nosotros no le ponemos los nombres a los papas ni a los de antes, ¿eh? Esos ya los tenían. Y bueno, el texto actual del Credo de los Apóstoles aparece por primera vez completo en la obra Scarabsus del autor Pirminio, de origen posiblemente español, y que fue escrito allá del siglo octavo. A ver, vamos a ver, ¿qué estamos diciendo? Fíjense, me voy a permitir leer también de acá de Versosa una cosa que se me hace muy importante para que entendamos esta parte. Recordando que el Imperio Romano, que fue el que, por así decirlo, geográficamente en primer lugar, y después, imperialmente hablando en segundo lugar, recibió el cristianismo. En primer lugar, de manera geográfica, el Imperio Romano recibe el cristianismo porque, pues, Tierra Santa era una provincia de Roma, ¿verdad? Pero después, de manera imperial, recibió el cristianismo también. Bueno, ahora bien, es que resulta que no todas las formulaciones del credo tuvieron una aceptación unánime. Aunque ya se venía formulando, pues ya vimos, ¿no? La esencia, el corazón ahí siempre estuvo, pero la forma de decirlo no siempre. Y lo que nuestra iglesia viene siendo de manera tradicional, no lo fue para las iglesias orientales. Aquí recordamos alguna cosa que en otros momentos hemos comentado, de que el imperio de Roma estaba dividido en dos partes, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Entonces el imperio romano de Occidente tenía su sede ahí pues en Roma, ¿no? Lo que pasó en Roma, y el imperio romano de Oriente, pues estaba en el sentido de Tierra Santa y Asia para allá, por así decirlo, ¿no? Con Constantinopla y otros lugares también importantes. Bueno, pues todo eso, evidentemente, tiene que ver con la geografía del imperio, pero al mismo tiempo con la recepción del cristianismo. Eh, También es Iglesia Católica, por supuesto. La Iglesia Católica no es únicamente la Iglesia de Roma. La Iglesia Católica en realidad es un conjunto de 24 iglesias independientes, todas con sus propios ritos y dentro de todo esto hay una comunión plena, así que no hay ningún problema. Pues estamos grabando desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, y hace unos días llegaron aquí a nuestra ciudad las reliquias de San Charbel. San Charbel es un santo de la Iglesia Católica, pero no de la Iglesia Católica de Roma, sino que él pertenece al rito maronita. Entonces, es también, podemos estar en comunión con él, totalmente podemos estar en comunión con él, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que para que lo tengamos en cuenta. Y entonces, ¿estos de dónde son? Pues es que son parte de la Iglesia Católica, pero perteneciente a la sección de Oriente. Mientras que, repito, nosotros somos de la sección de Occidente. Vamos a ver que cuando se acaba, y eso es muy curioso, muy curioso, al inicio de la edad, un poquito de la Edad Media, cae el Imperio Romano de Occidente. Y muchos dijeron, pues ya que cayó el Imperio Romano de Occidente, va a caer la Iglesia Católica también. Y no, cayó el imperio y la Iglesia continuó. Evidentemente también estaba, repito, en Oriente. El Imperio Romano de Oriente cayó siglos después, pero eso ya también tiene que ver con otra parte. Bueno, entonces vuelvo con esto, después de haber explicado esta parte, voy a leerlo nuevamente, dice, lo que en la iglesia romana venía siendo tradicional, la iglesia romana, Occidente, no lo era para las iglesias orientales, es decir, los credos de Nicea y Constantinopla ya nos habían ayudado muchísimo, ¿no? Pero esto era de esta parte, por así decirlo, todavía, voy a decirlo, todavía en el siglo XV, imagínense, en Oriente, no existía un símbolo de fe unitario para todas las iglesias locales, porque no existía, como en Occidente, una iglesia, como la romana, con posición privilegiada, el famoso primus inter pares. Es decir, en Occidente había varios centros, por así llamarle, donde había iglesia, pero definitivamente la iglesia romana era la que tenía la primacía, primus inter pares, pero en Oriente no. En Oriente no había una iglesia que tuviera esa primacía y por tanto, mientras en Occidente la iglesia romana había empezado a utilizar el credo y entonces empezó como a ser común para todas las subsidiarias, por así decirlo, una forma muy equivocada de llamarle, pero para que lo entendamos, en Oriente no, en Oriente había muchas distintas formas de decir el credo, ¿no?
Entonces, allí en Oriente existían diversos credos, ¿sí? No es que, a ver, aquí, ojo, no es que fueran diferentes en lo esencial, sino que eran diferentes en la formulación, ¿sí? No vayamos a creer que eran profesiones totalmente diferentes. No, 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 no. Así como tenemos al día de hoy el de los apóstoles y el liceo constantinopolitano, así como tenemos esos dos, había otras formulaciones que variaban en alguna situación, no en lo esencial. Si hubieran variado en lo esencial, pues evidentemente no serían parte de la misma fe. Así de sencillo, ¿verdad? Y dice una nota curiosa, en Occidente, y si es cierto, a ver si lo recordamos, en Occidente, que es donde está nuestro rito, el rito latino, el credo se formula de forma cristológica y en clave de historia de la salvación. Si es cierto, la mayor parte del credo, si tú te acuerdas, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Y como que vamos hablando en la historia de salvación, así de que poquito a poquito, poquito vamos avanzando. Sí es cierto. Es decir, Dios se hizo hombre por nosotros y vino a salvarnos. Y lo digo y dices, pues claro, ¿no? Pues sí, porque estamos en Occidente. Y es lo que hemos bebido durante toda nuestra vida. En cambio, en Oriente, los credos son más primitivos, recogen fórmulas más cósmicas y salvíficas, cósmicas no en el sentido de la New Age, por supuesto, sino cósmico en el sentido de la salvación salvífica, donde se une el misterio de Cristo y todo el misterio de la creación. Fíjate qué interesante, ¿eh? Porque repito, uno cree que todo es así desde que inició. Quisiéramos casi, casi, ¿no? Que al final del Apocalipsis dijera, y Jesucristo me dijo que rezara este credo, y ya lo rezamos. No, ¿qué va? Es la vida de la iglesia, o mejor dicho, es la iglesia viva la que ha tenido que proponer esta formulación de fe de una manera muy concreta, muy estricta en ese sentido, y también decíamos respondiendo a esas inquietudes que se daban antes, a esas herejías que se daban antes. Lo tuvimos que poner. Yo creo que la mayoría de las leyes, si no todas, pero para no decir, para no ser excluyente, no digo todas, pero la mayoría de las leyes surgen justamente cuando se da la situación que hay que regular, ¿verdad? Si en un lugar, por ejemplo, nunca nadie ha pintado las casas de otros, no hay una ley que diga está prohibido pintar las casas de otros, hay que respetar la casa ajena. Pero si de repente se empieza a dar eso, pues obviamente van a decir, oye, ¿y por qué no los castigan? Pues es que no están infringiendo ninguna ley. Ah, bueno, pues hagamos la ley. Y entonces surge la ley, pero después de, en ese sentido también tiene un poquito que ver esto que estamos comentando. Y pues bien, entonces el credo apostólico viene a ser como una síntesis, por eso decíamos más breve que el credo niceno-constantinopolitano. Nosotros, obviamente, por el lugar donde estamos, nos hemos adherido al credo niceno-constantinopolitano y es el que usualmente rezamos y es el que usualmente nos aprendemos. Y decíamos la otra vez, ya en un tiempo, pues, pascual, hacemos el credo de los apóstoles, también para manifestar esa comunión. Por cierto, les comento algo muy interesante. Yo, fíjense, pensaba, porque por ahí está también esa tradición, y por eso se llama credo de los apóstoles, que este credo venía desde los apóstoles, ¿no? Entonces yo luego decía, ¿por qué no le damos más valor al credo de los apóstoles que al credo niceno-constantinopolitano? Pues yo en aquel entonces que lo pensaba, no sabía nada de eso que estoy diciendo, por supuesto, ¿no? Porque para mí tenía como que más autoridad algo que venía desde los apóstoles que algo que venía en aquel momento lo pensaba así, como que de una charla, un diálogo entre ellos y una conclusión. Ahora que me doy cuenta de que el credo niceno-constantinopolitano obedece, surge, no de una situación así de reunión cualquiera, sino que es en verdad inspiración en la iglesia y la evolución misma de la iglesia, lo valoro, por supuesto, pero me doy cuenta de una cosa, de que esa iglesia, a ver si lo te das cuenta tú también luego, esa iglesia, la iglesia del credo niceno-constantinopolitano, es nuestra iglesia.
Entonces, los protestantes no usan ese credo. Pero como conocen el otro credo, los protestantes tienen en alta estima el credo apostólico. Y curiosamente, dentro de los libros que busqué y archivos que busqué para hablar del credo apostólico, hay una gran cantidad, un gran número de reflexiones del credo apostólico por protestantes, pero ninguno de los que yo encontré habla del credo niceno-constantinopolitano, porque ahí sí no van a, diríamos el día de hoy, no negarían la cruz de su parroquia si aceptan el credo niceno-constantinopolitano, que tendrían que aceptar la iglesia, ¿verdad? Y no la van a aceptar. En cambio, el credo apostólico sí lo aceptan, lo pueden aceptar y pues están a cierto punto tranquilos, ¿verdad? En ese sentido. Alguien, bueno, sí, en general sí lo podemos decir. Pero ahora viene una parte que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque esto con lo que vamos a ir ya concluyendo esta reunión, porque ya es también la hora de ir a dormir, como dicen algunos, ¿verdad? Resulta que eh, me gustó mucho esta frase, miren. Dice, la teología necesita un nuevo comienzo en el pensar, que no es producto de nuestra reflexión, sino del encuentro con una palabra que siempre nos precede. Es lo que llamamos conversión. Y escuchen esta frase. Ya que no hay teología sin fe, no habrá tampoco teología sin conversión. Y, continúa Versosa, me atrevo a añadir, y no habrá estudio de nuestro credo sin fe, sin teología y sin conversión. Me pareció maravilloso. No puede haber estudio de nuestro credo sin fe, sin teología y sin conversión. Por eso me agrada mucho y quiero terminar esta reflexión del día de hoy, que se me ha ido muy rápido, no sé ustedes, eh, con un último apartado que cierre ya el origen, la historia de los credos, a partir de la fe, o mejor dicho, en consonancia con la fe y con la conversión. Porque decíamos, y se los anticipaba cuando empezábamos el tema, ¿verdad? Antes de la grabación les decía que la situación aquí está en que al analizar el contenido del credo, necesitamos empezar con la primera palabra, credo, creo. Pero que esto que vamos a decir ahora, aunque esté en consonancia con eso, no intenta desde ya hablar del contenido del credo. No, 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 sino hablar del estudio del credo. Con esta afirmación de Raúl Versosa Martínez, este estudio del credo, decíamos, no puede darse sin fe, sin teología y sin conversión. De mis primeras clases de teología, allá en el año 2006, de teología la carrera, ¿no? Porque lecturas y cursos y demás, que yo creo que todos hemos tenido, pues mucho tiempo antes, claro, pero cuando estudié ahí la teología, recuerdo que y lo tengo aquí grabadísimo, uno de los padres que nos daba clases nos dijo esta afirmación que se me quedó hasta el día de hoy. La teología se estudia de rodillas. Es a mí que me encanta lo académico, a mí que me fascina el estudio en sí mismo, me movió porque me hizo entender que efectivamente estábamos ante algo que sí, se puede estudiar como tal, se puede estudiar hasta, yo le he dicho en otro momento, los ateos pueden estudiar teología, sí, eso es definitivo, pero hacer la teología como tal y sobre todo incorporarse a un estudio realmente serio requiere de fe. Se puede, se puede tener fe sin ser teólogo de academia, por supuesto. La mayoría de los cristianos podemos y hemos hecho fe sin teología, pero no podríamos hacer teología sin fe. ¿Qué es esto de la fe? Es algo que en primer lugar nos es dado. Y esto es maravilloso, ¿verdad? La fe es un don de Dios. Le llamamos virtud teologal y esto significa que de Dios viene y hacia Dios se encamina. Y esto significa entonces que es un regalo de Dios para que podamos acercarnos a Dios. Y eso es una cosa genial,
porque ahí es donde nos damos cuenta, mis queridos hermanos, de que efectivamente el ser humano es un ser distinto a todos los seres de la creación. Amamos la creación, luchamos porque la creación sea respetada, sea bien llevada hacia adelante, pero no podemos confundirnos. No podemos decir que la creación está al mismo nivel que el ser humano. No. Nuestra iglesia dice, recuerda que el ser humano es el único ser al que Dios ha amado por sí mismo. ¿Sí? El ser humano es un fin en sí mismo, mientras que la creación es un medio. Entonces es una cosa impresionante entender que este primer momento, el mismo credo surge de la fe, y que por eso lo llamamos creo. ¿Crees? Y entonces es una respuesta en primer lugar, literalmente hablando, porque es una respuesta a una pregunta. ¿Crees en Dios? Creo, ¿verdad? La fe es una primera respuesta y por tanto tiene ese componente divino que hemos dicho ya que viene de Dios, pero también la fe tiene un componente humano. Y ese componente humano tiene que ver con nuestras decisiones libres, voluntarias e informadas. ¿Sí? Si no, si no decimos creo, sabiendo lo que entendemos, queriéndolo y tomándolo, entonces no estamos diciendo realmente creo, ¿verdad? Un creo maduro, un creo y a esto vamos a llegar, un creo que de hecho cambie nuestra vida. Porque es el punto al que hay que llegar. Por eso decíamos del principio, una fe que nos lleve a conversión. No es una fe que en sí misma sea meramente corroborable. En la Biblia, y por eso me encanta que nuestra iglesia nos pone en alerta, en la Biblia encontramos ciertas citas que podrían hacernos pensar que la fe es suficiente, ¿verdad? Pero hay otras citas que nos recuerdan que la fe tiene que manifestarse en obras. Yo creo que la mayoría puede recordar tranquilamente a San Pablo y a Santiago, ¿verdad? Cuando leí por primera vez a San Pablo, ahí directamente en la Biblia, que decía que la fe bastaba, pues estoy minimizando si quieren, ¿no? Y que después Santiago decía, la fe sin obras es una fe muerta, yo me quedaba pensando, bueno, ¿quién le contestó a quién? ¿Verdad? Y después me metí a hacer bueno, a leer, a estudiar un poquito más, y los estudiosos de la Biblia tampoco saben, ¿no? Decían, hay una propuesta que dice que San Pablo afirmaba esto y Santiago, para evitar el error en otros, tuvo que no bastaba la fe, que era necesaria la fe con obras. Hay otra propuesta que dice que Santiago fue el que decía que la fe necesitaba obras y que San Pablo dijo que no. Paréntesis, yo siendo un jovencillo y dando temas, me acuerdo mucho que les decía, ¿y por qué creen que San Pablo decía que bastaba la fe y no las obras? Y yo, siendo un chiquillo, les decía, porque si a San Pablo lo juzgan por sus obras, ya nos amolamos, ¿verdad? Porque acuérdate que San Pablo fue perseguidor de cristianos y hasta estaba de acuerdo con los que mataban. Entonces, yo decía en mi ingenuidad, ¿no? A San Pablo no le convenía que lo juzgaran por obras, por eso decía que la pura fe salvaba. Bueno, pues tampoco, ¿no? Y dicen, hay otros que simplemente dicen que en realidad, y ahí viene la gracia del Espíritu, nunca ni San Pablo conoció el escrito de Santiago, ni Santiago conoció el escrito de San Pablo. ¿Sí? Simplemente es que el Espíritu inspiró. Y a eso voy, a que me encanta nuestra iglesia cuando nos pone en alerta y nos dice que no seamos ingenuos, uso palabras mías por supuesto, que no seamos ingenuos al interpretar la Biblia. Porque a veces somos eh, francotiradores de citas, ¿verdad? Y te aventamos una cita y te aventamos otra cita y te aventamos otra cita y olvidamos que toda cita tiene un contexto y que toda cita está en un libro que tiene una teología propia. Y si tú te vuelves un francotirador de citas, estás muy cerca del protestantismo, ¿verdad? Porque ellos olvidan la teología del libro y la teología de la misma escritura y solamente es una cita y otra y otra y otra y otra y otra. No, 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 a ver, vamos entendiéndonos. ¿Por qué dice esto? ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento, verdad? Para poder interpretar adecuadamente. ¿Qué nos dice nuestra iglesia?
para interpretar rectamente la Escritura, hay que poner atención en la unidad de la Biblia, en la unidad. No solamente en una cita por aquí dispersa y otra por acá también dispersa, es la unidad. Por eso conviene, cuando hablemos de un tema, no nos basemos para empezar en una sola cita. Para empezar, ¿no? Hay gente que basa toda una creencia en una cita. Ya después hablaremos de eso porque también es otro punto importantísimo e interesantísimo. Si ustedes supieran, hay temas candentes en la iglesia, candentes realmente, que se basan en una sola cita y a veces una cita mal interpretada, ¿verdad? Ahí ustedes se acordarán que cuando hablamos de los tatuajes, ahí mencionamos las banderas, las citas bandera que se utilizan para decir que no a los tatuajes, ¿verdad? Pero ahí lo recomiendo. Hace poquito estaba yo reviendo ese tema porque es un tema que me gustó mucho preparar y que está, creo yo, documentadito y demás. Bueno, pero bueno, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? A que la fe nos lleva a un cambio de vida, realmente un cambio de vida. En la antigüedad, y aquí viene una cosa bien bonita, voy a concluir con esto, en la antigüedad se bautizaba únicamente a los que se habían convertido. Si alguien decía, creo en Jesús, pero veían que su vida seguía siendo la misma, no lo bautizaban. Y todavía más, si no estaba bautizado y por tanto no podía comulgar, podía estar presente en una parte de las reuniones de la iglesia, que hoy llamamos misa, por supuesto, pero cuando llega el momento de la comunión, adiós. Tú no puedes estar aquí porque tú no vas a formar parte de la comunión. No estás en comunión. Suelo decir que si el día de hoy hiciéramos algo parecido, pues periodicazo seguro. En la iglesia no permiten y están corriendo los que no comulgan, no los quieren, los excluyen, los juzgan, los critican y demás. Pero pues es que eso es lo que hacíamos al principio. Es lo que hacemos al principio. Entonces, podemos entender esta parte y debemos entender esta parte en la que se bautizaba a los convertidos, a los que daban ya muestras de conversión. Y su bautismo era preciosísimo, entre otros, porque ya vimos que hubo diferencias, pero uno que yo recuerdo que me comentaron en su momento y que a mí me encantó fue el de aquellos que citaban de madrugada y que llevaban sus ropas viejas, por así decirlo, ¿no? Y que entonces había, pues sí, como una piscina, por así decirlo, orientada hacia el este. Y entonces entraba el que iba a bautizarse de la parte del oeste e iba entrando y despojándose de sus vestiduras. Y como era madrugada, hacía un frío terrible. Al estar sumergido, había oraciones y demás, para estar sumergido con tanto frío, desnudo, ¿qué sentían? La muerte. Y cuando salían del otro lado, había sido todo perfectamente estructurado para que al ir saliendo ellos, también fuera saliendo el sol. Y en cuanto salía el sol, esa luz no nada más los iluminaba, sino que les daba calor. Y los padrinos llevaban las ropas nuevas para poder abrigarlos. ¿Qué sentían? Que volvían a la vida. Ellos entendían muy bien entonces aquello de que con el bautismo estamos compartiendo la muerte y la resurrección de Jesús. Pero se bautizaba únicamente a los convertidos. El día de hoy, Pepe Prado tiene una frase que ha dado muchísimo, ha hecho mucho bien la iglesia, y dice que antiguamente se bautizaba a los convertidos y actualmente hay que convertir a los bautizados. Hay que preguntarnos si estamos ya convertidos o si estamos disfrutando del don del bautismo, aún debiéndolo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.